Filipenses capítulo 1, 22 al 26, vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Acompáñenme, incline su rostro y oremos juntos a nuestro Dios. Padre mío, muchas gracias por permitirnos un año más, Señor, primera semana del año, y poder comenzar como es necesario para nosotros todos los días con tu palabra. Padre mío, yo te quiero rogar esta mañana nuevamente que tú seas hablando nuestras vidas por medio de tu palabra. Sabemos que ese es el único medio oficial el cual tú nos has dejado para mostrarnos tu voluntad y todo aquello que nosotros necesitamos saber para conocerte en este mundo y también para poder vivir vidas conforme a tu voluntad, Señor. Es lo que tú esperas también de nosotros. Gracias porque conforme a la obra de tu Espíritu Santo que nos va alumbrando tu palabra, podemos ver qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Padre, yo te ruego una vez más que tú uses mi vida, un pecador que tú has salvado, para poder proclamar tu verdad. Saca toda cosa que venga de mi vida y que sea tu palabra expuesta y proclamada esta mañana en este púlpito, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé el convencimiento de lo que debemos aprender esta mañana y que podamos ser confrontados con tu verdad. Que no nos deje indiferentes, Padre, y que podamos salir de este lugar con un nuevo aprendizaje, con algo que impacte nuestras vidas para poder avanzar en este peregrinar que es conocerte a ti y avanzar cada día más a nuestro encuentro contigo. Gracias, Padre, te doy por este privilegio nuevamente de estar junto a mis hermanos y poder juntos aprender de tu palabra. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A fines de los años 60, hubo un ingeniero estructural que fue muy conocido en Estados Unidos. Su nombre era William Le Mesurier. Y él, una de sus grandes obras, es una que se encuentra en el centro de Nueva York. Es la sede corporativa de una empresa llamada Citigroup Building, ¿ya? Bueno, este edificio tiene 59 pisos. Esa es como la característica. Y en los años 70 eso era algo realmente significativo. Ahora, esta persona era prominente, reconocido por todos, y tenía un legado inconfundible en su área. Todos lo iban a recordar a él por todo lo que había hecho en ese edificio y otros más. Él había trabajado también en la construcción de algunos museos, también de algunos edificios gubernamentales. Pero ocurrió que después del tiempo de haber construido este edificio, orgullo de él, un alumno, él hacía clase en la universidad, y un alumno se acerca y le dice, después de terminar la clase respetuosamente, le dice que sus cálculos sobre ese edificio habían sido equivocados y que si ocurría algún fenómeno climático, como una tormenta, un huracán cerca de ahí, ese edificio se iba a derrumbar. Este hombre, William Le Mesurier, preocupado por lo que su alumno dijo, fue humilde y la verdad es que llegó a casa con su calculadora HP, no. Con su calculadora empezó a sacar cálculos y partir desde cero en la planificación que le había hecho sobre ese edificio. Y se dio cuenta que su alumno tenía razón. Su alumno tenía razón. Si algo ocurría, un tornado, un viento fuerte o algún temblor, el edificio, que era su orgullo, se iba a venir abajo. Ante esa situación, esta persona, este constructor, tuvo que tomar una decisión. Callar, esperar que no pasara nada, y finalmente morir con el currículum de ser uno de los constructores más prominentes de Estados Unidos, o bien hablar, contar de que había ocurrido ese error y de alguna manera dejar de lado su carrera profesional o su legado que él había con mucho esfuerzo construido. Bueno, lo que ocurrió es que este hombre se dirigió a las personas que habían pedido ese edificio y reconoció su error. Pero junto con su error también trajo la solución a ese problema y finalmente
Este personaje, William Le Mesurier, harto complicado su apellido, dejó un legado mayor que el que él tenía por sus construcciones. Él dejó un estándar de ética que muchos constructores debieron después tomar. Él dejó de lado, tomó una decisión, dejó de lado su orgullo, su propio beneficio, en pos de la gente que todos los días iban a trabajar en ese edificio. Él tuvo que tomar esa decisión. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí en esta sección de la epístola es también una decisión difícil que él de alguna manera está exponiéndole a los hermanos aquí en esta oportunidad. Él nos muestra un gran dilema que él tuvo. Acompáñame el versículo 22 en su lectura. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esa es la situación en la cual él se encontraba. Él obviamente no tenía el poder en su propia persona para decidir si iba a morir o iba a vivir. No es que Pablo esté diciendo de alguna forma, yo decido morir o yo decido vivir. Él estaba obviamente completamente entregado a la voluntad de Dios. No era algo que él se haya, por así decirlo, sobrepasado en su atributo y haya pensado, no, yo decido cuándo muero y cuándo no. En realidad, él obviamente confía en la soberanía de Dios y está seguro de que Dios, quien finalmente decide si él se quedaba vivo o bien partía con él. El punto aquí es que él quiere mostrarle a sus hermanos de Filipos su corazón. Él quería animarles y quería mostrarles a ellos que para él, ellos eran realmente importantes. Entonces, por eso es que él nos muestra aquí este gran dilema que él tiene. Este gran dilema parte en tomar una decisión, una determinación al respecto. Ahora bien, en el versículo 21, el último versículo que analizamos la última vez que nos juntamos a ver sobre la epístola de Pablo a los Filipenses, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Pablo decía. Pablo no tan solo vivía para Cristo, sino que su vida era vivir, hacer una emulación de Cristo. Ese era el propósito de Pablo en la vida. Por eso, si él vivía, él se conformaba porque estaba contento de que podía encarnar nuevamente a Cristo en la tierra, por así decirlo. Él era un reflejo de Cristo, por eso es que Pablo muchas veces dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Para él vivir era Cristo, pero para él también morir era ganancia. Fíjense que esta frase que Pablo nos muestra es totalmente contradictorio a lo que nosotros comúnmente pensamos el día de hoy. Porque nosotros en realidad la frase, si dependiese de nosotros, la frase sonaría mejor de esta forma. Porque vivo para mí y el morir es una pérdida. Porque todo y cada uno de nosotros, como lo mencionamos la semana pasada, vive conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios planes. Y obviamente morir de alguna manera implica dejar de cumplir el objetivo que nosotros lo planeamos. Ninguno de nosotros quiere morir antes de cumplir lo que desea, ¿cierto? Todos esperan, por ejemplo, ver crecer a sus hijos. Nadie quiere irse antes, ¿cierto?, de este mundo. Pero Pablo aquí nos muestra una vez más algo sumamente confrontacional. Él nos está diciendo que vivir para él es Cristo. Él vive por Cristo, su vida es en Cristo y para él morir era una ganancia. Es por eso que Pablo se hace esta pregunta: ¿vivir o morir? ¿Vivo o muero? Pero lo que vamos a ver, que lo que dice Pablo aquí, en realidad su cuestión o su interrogante no estaba en función a decidir si vivía o moría. Para él era lo mismo, porque para él vivir era Cristo y morir era ganancia. Y vamos a ver por qué era ganancia. Pero él, su cuestión, su duda, su estrechez, como lo dice acá, no está en función a tomar la decisión si seguir vivo o morir. Para él era otro el tema y lo vamos a ver. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Fíjense acá. Pablo no está hablando de que la presión que tenía era sobrevivir o morir. Esa decisión, el resultado de esa decisión, vivir o morir, iba a ser beneficioso para él igual, ¿cierto?
De hecho, termina el pasaje diciendo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo reconocía que si él moría iba a estar con Cristo y eso iba a ser lo mejor para él. Entonces pero también él tenía la otra cosa que estaba dudoso, era permanecer vivo. La expresión que se emplea aquí para referirse a puesto en estrecho implica estar en un dilema, estar presionado por dos cosas. Y literalmente significa que dos cosas estaban tirando de él y que él tenía que decidir por una. Eso era lo que él estaba diciendo. Ahora bien, lo que Pablo nos muestra aquí es que para él hubiese sido sumamente beneficioso el hecho de partir y morir. Porque él hubiese estado con Cristo, lo cual era su anhelo ferviente. Él deseaba estar con Cristo. Ahora, la decisión de Pablo era no vivir o morir, sino buscar su propio beneficio o buscar el beneficio de sus hermanos. Ese era lo que estaba en cuestión aquí. No si vivía o si moría. Eso para él le producía ganancia en ambos términos. Sino su problema, su dilema era o busco mi propio beneficio, que es estar con Cristo y estar en la gloria, o bien busco el beneficio de mis hermanos, lo que es mejor para ellos. Ese es el dilema el cual aquí Pablo nos está mostrando. Fíjense que acá en el versículo 23 él dice, teniendo deseo de partir. Curiosamente la expresión partir ahí tiene la idea de alguien que levantó una carpa en un lugar, levantó una tienda y decide desarmar esa tienda para irse a otro lugar. Esa es la expresión que emplea Pablo ahí, esa es la palabra en rigor o la raíz la cual emplea. Curiosamente, Pablo, su oficio, el cual él se dedicaba y se dedicó gran parte de su ministerio para costear su ministerio, fue hacer tiendas, hacer carpas, eso era lo que él se dedicaba. Y él dice esto, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es como tengo deseo de las carpas que he hecho, de desarmarlas y partir con Cristo, estar con Cristo. Otra aplicación también que se empleaba para esa expresión de partir era la que se usaba cuando una embarcación desarmaba, ¿cierto? O sea, desamarraba el ancla, por así decirlo, o sea, desamarraba para poder zarpar y partir a otro lugar. Eso era lo que él estaba manifestando acá. Pero estas cosas, esto que él quería hacer, había una opción la cual era muchísimo mejor, que era la cual él se podía encontrar con Cristo. Él podía estar con el Señor. Ahora bien, sin querer, Pablo acá nos está contando y mostrando una doctrina también importante. Muchas personas piensan que cuando alguien muere, tomándose incluso de la Escritura, esta persona en Cristo, una persona muere en Cristo, esta persona duerme y se encuentra en un estado de inactividad. Muchos piensan eso. Pero la verdad es que Pablo aquí nos está diciendo que en rigor eso no es así. Cuando los creyentes mueren, ellos se van a la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Dice, teniendo este deseo partir y estar con Cristo. Si Pablo moría, él iba a estar con Cristo en ese mismísimo momento. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tirando por la borda también esa creencia que muchas personas tienen quizá de pensar que cuando un cristiano muere se encuentra en un estado de dormir y solamente cuando en el momento de la resurrección va a volver a su conciencia. No, hermanos míos, cuando un cristiano, cuando un santo muere, esta persona se va directamente a la presencia de Dios. Obviamente no va a estar en la presencia de Dios de la misma forma al momento que nos vamos a encontrar con Él en el momento de la resurrección. Eso va a ser distinto, va a ser glorioso. Sin embargo, cuando nosotros los cristianos morimos, vamos en el mismo momento a la presencia del Señor. No hay un descanso, ¿ya? No es que vamos a descansar hasta que el Señor Jesucristo vuelva, ¿cierto? Y venga la resurrección de los muertos, no. Si nosotros partimos de este mundo, tenemos la certeza y la confianza de que inmediatamente vamos a poder estar en la presencia del Señor. ¡Qué gozo más grande! Y esa era lo que era muchísimo mejor para Pablo. Pablo está diciendo, para mí, esto es lo mejor que me puede pasar. Porque he estado sufriendo, he estado en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo, estaba bajo opresión, ¿cierto? Él se encontraba en esta situación. Sin embargo, para él, el morir era una bendición sumamente grande, poder encontrarse con el Señor y estar en libertad. Pero él no buscaba su propio beneficio, sino el beneficio de sus hermanos. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que tocar, hermanos míos.
Porque nosotros nos encontramos también en esta situación o en este dilema. Estando aquí, en comunión, como hermanos, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos decisiones que tomar. O buscamos nuestro propio beneficio, o bien buscamos el beneficio de los demás, de nuestros hermanos. Pablo, para él, estando preso, lo mejor era estar en libertad y estar con Cristo. Sin embargo, él duda de estar con Cristo. Duda de lo que era muchísimo mejor para él. Lo mejor para él era estar con Cristo y él dice, estoy dudando si eso es lo mejor, porque él cambia su prioridad y deja de pensar en su propio beneficio para buscar el beneficio de sus hermanos, Fíjense en lo que dice el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mucho mejor era estar con Cristo, pero más necesario por causa de sus hermanos a quien él se estaba dirigiendo, a quien él amaba, era entregarse por ellos y seguir con ellos, sufriendo quizás. Persecuciones, sabemos cómo termina la vida de Pablo. Pablo termina aproximadamente en el año 68 siendo decapitado, mandado a decapitar por el emperador de turno. Ese es el fin que le esperó a Pablo. Sin embargo, él quería permanecer un tiempo más para poder estar con sus hermanos. Qué bonita lección nos muestra esto. Ahora, eso obviamente nos llama la atención a nosotros. Porque es cierto, muchas veces como hermanos pasamos ratos agradables, compartimos, comemos, ¿cierto? Somos buenos para comer los cristianos. Dejamos de lado muchas veces aquella hermosa disciplina espiritual del ayuno. Y nuestras reuniones siempre son con comida, lo cual no está mal. Lo pasamos bien, nos reímos, compartimos. Pero realmente estamos dispuestos a dar algo más por nuestros hermanos. Y esa es lo que Pablo nos cuestiona acá, lo que el Espíritu Santo nos lleva a mostrar en esta situación determinada al mostrarnos el ejemplo de Pablo. Estamos dispuestos, si tuviéramos que tomar esa decisión, la cual Pablo toma acá, ¿en qué optaríamos nosotros? Yo he escuchado muchas veces a hermanos decir, yo quiero estar con Cristo, y está bien, aleluya por eso, sí, ándate con Cristo, va a ser lo mejor para ti. Pero pensamos muchas veces nosotros en nuestros hermanos en eso. Las decisiones que tomamos, y llevémoslo al plano físico, al plano práctico, las decisiones que tomamos nosotros, ¿son en función de nuestros hermanos también? No pensamos nosotros eso muchas veces. Las decisiones que tomamos las tomamos en función a nuestra familia, a nuestra persona en primer lugar, a nuestra familia, pero no las tomamos en función o nunca consideramos a nuestros hermanos. No sé, una decisión, no sé si te sale un trabajo en otra ciudad, por ejemplo. Oye, no, salió la Lucas tan buena, no sé. Pero tú estás pensando en el cuerpo de Cristo cuando tomas una decisión como esa. Tienes que pensarlo. Y si Dios te lleva a eso, amén por ello. ¿Te das cuenta? Pero lo que voy es que muchas veces tenemos que cuestionarnos eso también. Tenemos que poner también esa interrogación en nuestras vidas. Mi decisión, ¿de qué manera puede afectar a mi hermano? Eso también es parte de lo que nosotros debemos hacer, porque Pablo nos está mostrando ese ejemplo. Él tomó esta decisión no pensando en sus propios beneficios, sino, vuelvo a repetirlo una y otra vez, pensando en qué era lo mejor para sus hermanos que estaban junto a él. Bueno, en particular no estaban junto a él en esa oportunidad, pero a sus hermanos a quien él amaba tanto y quería seguir sirviendo. Entonces ahí está, hermanos míos, todas las decisiones que nosotros tomamos no tan solo las debemos hacer en función a nuestro propio beneficio, a nuestra familia, sino que también en función a la familia de la fe. Somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia universal, pertenecemos a un cuerpo universal. Todas las cosas que hagamos o tomemos, decisiones que tomemos, debemos también considerar eso, ya, el beneficio de nuestros hermanos. Ahora bien, también esto nos lleva a otra cosa. En términos prácticos, ¿qué tan preocupados estamos de nuestros hermanos y de la bendición que Dios tiene para ellos? ¿Sabemos nosotros cómo se encuentran nuestros hermanos verdaderamente?
Muchas veces le preguntamos, y es una cosa de educación, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es bien, siempre es como instantánea, no hay ni siquiera que meditarlo. Cuando uno le pregunta ¿cómo estás?, uno responde bien, y el otro en realidad no le importa la respuesta porque es un saludo cordial simplemente. No hay un interés genuino eso, es una pregunta cliché en realidad. Pero, hermano mío, ¿sabemos nosotros cómo están nuestros hermanos en realidad? Cuando te pregunten a ti, ¿cómo estás? Tú contestas sinceramente, sabes que hermano, estoy más o menos nomás. Pero cuando seas tú quien está preguntando, preocúpate de tu hermano también, pues no sea tan solo por cumplir con un cliché, sino que verdaderamente hay un interés de tu parte por tu hermano. A eso es lo que Dios nos está llamando, a vivir en comunidad, a vivir en iglesia. Somos un cuerpo, somos una iglesia en Cristo Jesús. Debemos estar preocupados por nosotros también, saber cuáles son las necesidades que tenemos como hermanos. Recién orábamos, ¿cierto?, por nuestro hermano, el papá de nuestro hermano Jesús, ¿cierto? Nosotros nos preocupamos por él, debemos tener una preocupación genuina por él también, pero eso también radica en cada uno de nosotros, cómo estamos. Pero la firme, no la respuesta superficial, sino que, ¿sabe, hermano? Estoy como... Responder sinceramente, la verdad es que estoy desanimado, necesito que alguien me ayude. Eso, tener esa disposición a ser sincero, pero a la vez también, del otro lado de la vereda, tener la disposición genuina a estar interesado por tu hermano para ver qué verdaderamente le está pasando y en qué tú le puedes servir. ¿Cuál puede ser el beneficio que tú puedes darle a tu hermano, no el tuyo propio? Porque, insisto, esto igual uno lo dice muchas veces, pero es lo que la Escritura nos muestra. Comúnmente nosotros buscamos nuestros propios beneficios y nos acercamos a personas en función a qué le podemos sacar y no en función a qué nosotros le podemos dar a ella. Es tremendo eso, es tremendo, pero verdaderamente necesitamos ser removidos por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a esta realidad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que no busquemos nuestro propio beneficio, sino que también busquemos en qué nosotros le podemos servir a nuestro hermano. Hermano mío, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y eso no se limita tan solo al listado que aparece en Primera de Corintios, sino que también hay un listado en Romanos, hay otro listado en Primera de Pedro. Normalmente las personas cuando hablan de dones se refiere siempre a los dones que son como sobrenaturales, a la profecía, al hablar en lengua y cosas por el estilo. Sin embargo, son pocas las personas que toman lugar o interés por ejemplo, al listado de dones que aparece en la Epístola de los Romanos, que habla de servir. Nadie lucha en las iglesias por buscar el don de servicio. Sin embargo, ese es un llamado que cada uno de aquellos que somos cristianos tenemos. Debemos servir a nuestro hermano. Ese es el mayor don que Dios nos puede haber dado. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, no había venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesús. Él vino a servir. Dios, hermano mío, a cada uno de los que está aquí, si tú has creído en Cristo, si tú has sido salvado por Él, Él te ha dado de su Espíritu Santo y tú tienes dones que Él te ha dado. Quizás tú no sabes cuáles sean los dones que Dios te ha dado para servir. Insisto, los dones son para la edificación de la iglesia, no para otra cosa. No para la vanagloria de la persona, no para que alguien aparente que es más espiritual que el otro. Los dones son dados para la edificación de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Son para que nos edifiquemos. Primero que todo, hermano mío, tú debes pensar, meditar y orar al Señor para ver cuáles son los dones que Dios te ha dado. ¿Ya? Y en función a eso, también ponerlos a disposición de la grey. Muchas veces buscamos los dones más vistosos, los que la gente resalta, pero los que son anónimos muchas veces pasan de lado porque esos no los ve nadie. Déjame decirte, hermano, que sí hay alguien que ve eso y ese es Dios. Y Dios ve eso. Jesucristo dijo, el mayor es el que sirve. ¿Ustedes creen que esto va a ser como los reyes de este mundo, que se enseñorean de la gente? No. Aquí el mayor es el que sirve. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a servir a nuestros hermanos. Debemos servir a nuestros hermanos. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Le dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Pablo también a los Romanos, capítulo 12, 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Servíos, amaos. Efesios 4, 16, hablando de los llamamientos ministeriales, de los dones especiales que Dios dio. En el capítulo 4, versículo 16 de Efesios dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos míos, busquemos en qué podemos servir a nuestros hermanos en la fe. No seamos reactivos, seamos proactivos. Ese es el llamamiento que Dios nos está haciendo. Busquemos en qué podemos serle útil al otro. Eso debe ser el deseo de nuestro corazón. Jesucristo vino a buscarnos a nosotros. Él no esperó a que nosotros buscásemos o declarásemos como nuestra necesidad de Él. Él vino al rescate de nosotros. Mucho antes que nosotros naciésemos, eso ya estaba, como lo vimos el viernes, determinado por Dios para que ocurriera. Él no esperó una reacción nuestra. Él simplemente tomó la iniciativa. Hermanos míos, nosotros estamos llamados a eso, a tomar la iniciativa, en el servicio, en el amor para con el hermano, en ver en qué le podemos ayudar, en ver en qué le podemos servir. Y lo que es mucho más importante, ver en qué le podemos edificar espiritualmente. Uno siempre debe hablar primero de lo práctico, de lo físico, de lo que es instantáneo, en qué te puedo ayudar, en lo corriente, ¿cierto?, en la vida cotidiana. Pero también, hermanos míos, estamos llamados a edificarnos mutuamente, a servir al otro, a buscar el beneficio del otro. Por esa razón es que Pablo dice que para él era muchísimo mejor estar con Cristo, pero él estaba en la duda, porque había algo que era más necesario. Y eso que era necesario era permanecer con sus hermanos, enseñándoles, fortaleciéndoles, ayudándoles a acercarles más a Cristo. Fíjense en eso. Él prefería estar, cambió de alguna forma, estar con Cristo de manera presente, prefirió eso, descartó eso en función de preferir mostrarle a Cristo a sus hermanos. Y eso es maravilloso y nos muestra obviamente, como les decía recién, el corazón que el apóstol Pablo tiene. Hermanos míos, estamos llamados nosotros a servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Él nos mostró y lo que por sobre todo el Señor Jesús muestra. Debemos tomar esa decisión, o los otros o nosotros. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesús es entregarse Él por cada uno de nosotros. 3 años y tanto de ministerio junto a sus discípulos, probablemente durmiendo juntos, pasando gran parte del día juntos. Y llegó el momento cuando Él le dice a sus discípulos que era necesario partir. Él les dice, les conviene que yo me vaya, ¿cierto? Porque así vendrá el Consolador. Él estaba dando la promesa del Espíritu Santo. Para él quizá, contrario a Pablo, porque Pablo para él lo mejor era quedarse con los hermanos edificándoles, pero para el Señor Jesús en ese momento de su vida, terminándola ya, lo mejor era partir y ser entregado a la muerte para beneficio de sus hermanos. De esa manera, Pablo es un tipo de lo que Cristo hizo en realidad. El principio es el mismo. Dejar de lado el beneficio propio por preocuparse por el beneficio del hermano. Cristo se despojó de su gloria, nació humildemente y fue dejado en un pesebre. Murió de esa forma, por ti y por mí. Él no buscó el beneficio propio, por así decirlo. Lo que él buscó fue la renuncia a su propia persona. Cuando llega el momento previo a ser entregado, está hablando acerca de cómo iba a hacerlo.
Y él dice lo siguiente: precisamente para esta hora he venido. Jesucristo nació para ser entregado a la muerte, no para su propio beneficio, sino para el nuestro. Pablo nos muestra lo mismo acá, tomando y mostrando de alguna manera esta disyuntiva en la cual él se encontraba. O velo por mí y mi beneficio, o el de mis hermanos. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para, fíjense bien, él se confió o de alguna manera no es que él haya tenido una revelación y Dios le haya dicho, ¿sabes qué, Pablo? Te vas a quedar. No, sino que en rigor él se dio cuenta o él le daba la impresión de que conforme a cómo se estaban dando las cosas, Dios le iba a permitir salir de esa prisión y poder seguir sirviendo a sus hermanos. Entonces por eso él dice, y confiado en esto, en que era provechoso que él se quedara vivo para seguir con sus hermanos, dice lo siguiente: sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. Y aquí Pablo nuevamente revela el propósito y el deseo de su corazón, porque él quería quedarse, para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo quería que ellos siguieran creciendo. Pablo quería que ellos siguieran progresando en el conocimiento de Dios, progresando en el Evangelio. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Pese a lo que significaba eso, seguir sufriendo quizás en este mundo y postergar de alguna manera su encuentro con el Señor Jesús. Todo esto, ¿para qué? Para que sus hermanos crecieran. Busquemos, hermanos míos, el crecimiento de nuestros hermanos. No seamos piedras de tropiezo a nuestros hermanos. Animémosle, preocupémonos. Eso es el llamado que Dios hace. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Este pasaje, la versión Reina Valera no le hace mucho honor en realidad, porque lo que quiere decir, una mejor traducción sería lo siguiente: a fin de que tengan por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar con ustedes. Eso sería una mejor traducción ante esto, porque de alguna manera dice, para que vuestra gloria de mí en Cristo, da a entender de alguna forma, quizá erróneamente, de que la gente se gloria en Pablo, pero en rigor lo que está diciendo aquí es que por el hecho de que Dios va a permitir nuevamente que el apóstol sea liberado y comparta con ellos, es que ellos van a poder glorificar a Dios, alabar a Dios por el hecho de haberle dado libertad al apóstol para que estuviera nuevamente con ellos. Eso es lo que este pasaje nos muestra, hermanos míos. Nosotros también tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es nuestro propio beneficio o el beneficio de los demás. Ese es el llamado que Dios te hace. Toda decisión que tú tomes, considera eso, porque esa es la voluntad de Dios también. Quiero contarles la historia de un hermano que vivió en 1700, un joven que murió a la edad de 29 años, muy joven, y que cuando yo veo su historia quedo totalmente confrontado porque tengo 32 y no he hecho ni una milésima parte de lo que él hizo en toda su vida. Corta vida por lo demás, 29 años. Bueno, este hermano se llama David Rainer y él fue llamado por Dios a predicarle a los Pieles Rojas en Estados Unidos. Y es conocido David Rainer por su gran pasión por Dios, por su gran ahínco en la oración y todo eso. Y él tuvo un corto ministerio frente a estos Pieles Rojas. Él quería que ellos pudiesen conocer a Dios. Y él se esforzaba, oraba intensamente porque él no entendía el idioma de los Pieles Rojas. Entonces él usaba un traductor para eso. Entonces, como él sabía que el mensaje probablemente se iba a desvariar, él lo único que confiaba era en la oración. Él oraba fervorosamente a Dios para que él, por medio de su Espíritu Santo, convenciera a los indios, a los Pieles Rojas, producto de que, como probablemente no iban a entender todo el mensaje, que fuera el Espíritu Santo quien les convenciera de eso. Y él oraba fervientemente ante eso, y esa oración tuvo fruto, y muchos Pieles Rojas llegaron al conocimiento de Dios. Pero antes que
él dejó, por así decirlo, una carrera prominente. Él estaba en un seminario teológico muy importante en aquella época y él tuvo ese llamado de parte de Dios de abandonar eso. Él apuntaba para ser un gran teólogo, pero dejó eso de lado por ir a predicar el evangelio a estas personas. Al tiempo él se enteró que estaba enfermo, tenía una enfermedad grave, probablemente era tuberculosis lo que él tenía, y fue degradando su salud. Fue en ese momento cuando él toma la decisión, David Brainerd, de cuidarse, guardarse, o bien entregarse por completo a la predicación del evangelio. En ese momento fue cuando David Brainerd decide dejar todo de lado. Él estaba a punto de casarse, estaba de novio, incluso con una de las hijas de un famoso predicador llamado Jonathan Edwards. Y él, David Brainerd, conversa con ella, le dice, ¿sabes qué? Me queda poco tiempo de vida, no vamos a poder estar juntos, déjame este tiempo para poder ir a anunciarle el evangelio a ellos. Él reniega su propio beneficio y parte a ese lugar. Termina muriendo al poco tiempo. Pero el legado de eso, el legado de esa pasión, es que muchos pieles rojas llegaron al conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de este hermano pudiese haber sido no producto de eso, podía haber sido producto de que hubiese sido un gran teólogo, un gran pensador. Pero por lo que él es conocido el día de hoy, es por su despojo a su propia vida, por su despojo a sus propias prioridades, por buscar, glorificar y bendecir la vida de esos pieles rojas, que muchos de ellos llegaron al conocimiento de Dios. Producto de ese hermano que vivió tan poquito y cuyo ministerio fue tan corto, así un poco como lo de Esteban, que fue debut y despedida en su predicación. De la misma forma, este hermano, en poquito tiempo de ministerio, impactó la vida de William Carey, quien fue el padre de las misiones modernas. Impactó también la vida de Jim Elliot, este hermano que les comenté yo, que fue a la selva ecuatoriana a predicarle a los indios, a los aucas. También impactó la vida del famoso John Wesley, cuando él le dijo, cuando se le preguntó, danos un consejo, ¿cómo podemos orar? Él dijo, vean la vida de David Brainerd. Este hermano, con el despojo que hizo a sí mismo, inspiró a muchísimas más personas, muchos más creyentes, que tomaron la decisión de ir por el mundo a buscar a aquellas ovejas que estaban perdidas. Él no pensó en su propia persona, él pensó en los demás. Y ese es el legado con el cual el día de hoy se le reconoce. Hay tantas historias, hermanos míos, dentro de la historia de la iglesia que uno se motiva, uno se anima y ve en realidad la vida que nosotros llevamos como creyentes del día de hoy y verdaderamente nos deja expuestos ante nuestra muchas veces comodidad, ante nuestra indiferencia a la realidad. Ese es el llamado, hermanos míos, que Dios nos hace esta mañana. Jesucristo dejó todo por nosotros. Él hizo eso siendo Dios. Aquellos que andamos en sus caminos, que andamos en sus pasos, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Oremos a nuestro Dios.